lo que se presentó el día de ayer aquí en los Estados Unidos, Prime Time, es el comité que ya lleva un año investigaron cómo pasó y sobre todo si el presidente Trump fue el que planeó, el que organizó todo premeditadamente. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Adriana Braniff, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues hoy quiero hablar de algo que está llamando muchísimo la atención aquí dentro de los Estados Unidos y que tiene que ver y que puede tener implicaciones no solamente políticas, sino también legales en contra de Donald Trump, Pedro. Porque el asunto es, bueno, para retomando, si quieres, esta frase de Joe Biden, el día de que inaugura la Cumbre de las Américas, cuando dice, la democracia en el mundo está en peligro, evidentemente se refería a la democracia latinoamericana, pues era la Cumbre de las Américas, pero también la democracia en peligro de Ucrania, de Rusia, y también, y de eso quiero que platiquemos hoy, Pedro, de la democracia interna dentro de los Estados Unidos. No sé si tuviste la oportunidad de ver lo que se presentó el día de ayer aquí en los Estados Unidos, Prime Time, en todas las cadenas televisivas, excepto una, Fox, pero se presentó en todas las cadenas televisivas a las 8 de la noche. Es el comité que ya lleva un año investigando todo lo que sucedió ese día ya marcado en la historia, que es el 6 de enero. Investigaron cómo pasó y sobre todo si el presidente Trump fue el que planeó, el que organizó todo premeditadamente para impedir que Joe Biden fuera pues declarado gobernador en las elecciones. Ese día se ratificaba la elección, es cuando el vicepresidente Mike Pence simbólicamente recibía los votos y declaraba ganador a Joe Biden. Bueno, entonces lo están viendo como que ese día fue un intento de golpe de Estado de Joe Biden, un ataque a la democracia. Entonces mostraron el día de ayer a todos los norteamericanos, no sabemos si tuvo mucho rating o no, pero parece ser que sí. Presentaron a todos los norteamericanos qué fue lo que investigaron. Presentaron videos, presentaron declaración de testigos, entrevistas con miembros de la administración de Donald Trump, incluso una entrevista con Ivanka Trump, un pedacito con Bill Barr, el entonces fiscal general, y de gente que estuvo ese día, el 6 de enero, ahí en la casa, en la oficina oval con el presidente Donald Trump, viendo por televisión todo esto que vimos nosotros, la toma del Capitolio, y pidiéndole muchos, los que estaban ahí, los que le mandaban mensajes, que parara esto que estaba sucediendo, y él no lo hizo y lo dejó correr. El día de ayer fue el primero de varios días donde se va a presentar este tipo de videos. Todas las cadenas, como te digo, lo van a presentar, y resulta, para los que no se acuerdan muy bien qué pasó ese día, el 6 de enero, rápidamente una recapitulación. Donald Trump salió a dar un discurso ese día. Le habló a las masas que estaban allá afuera, le habló a los Proud Boys, a los Oath Keepers, que es estos grupos de ultraderecha, y les decía que caminaran ese día después de ese discurso hacia el Capitolio, que iban a caminar y que simbólicamente iban a impedir lo que decía Donald Trump, que era un robo de las elecciones. Y también le hablaba directamente a Mike Pence, su vicepresidente, y le decía que Mike Pence tenía que no ratificar esta elección que le tocaba como vicepresidente y que si no iba a quedar muy decepcionado de él. Entonces, pues ya apuntando a que las masas fueran contra Mike Pence. Después vimos todas estas imágenes que voy a poner ahorita en pantalla, que ya vimos miles de veces, presentaron más el día de ayer, donde caminan todas estas personas violentamente, rompen vidrios, entran al Capitolio, buscan a Mike Pence porque lo quieren colgar, incluso ahí está cuando se estaban ratificando los votos, tuvieron que desalojar la sala de sesiones, tuvieron que salir escondidos Mike Pence, que lo querían colgar, y Nancy Pelosi la fueron a buscar a su oficina, gritando así escalofriantemente, Nancy, where are you, Nancy? Así con una cosa terrible, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucedió y esto es lo que presentaron el día de ayer estos congresistas, y lo que están diciendo es que quieren demostrar que esto fue culpa de Donald Trump, porque como te digo, le pedían que lo condenara según los testigos, que se retiraran de ahí y no hacía caso. Están queriendo decir que prendió la flama y la dejó correr, y que la intención de Donald Trump pues era mantenerse como presidente, cambiar el resultado de la elección y hablar posteriormente de que hubo fraude, algo que
hasta la fecha, muchos norteamericanos creen que pasó. Hay un testigo que es Bill Barr, que te voy a poner un insert, donde Bill Barr dice más o menos que le dijo al presidente, era su fiscal, que no había elementos para que él dijera que esta elección había sido fraudulenta. Esto fue lo que pasaron ayer. Text, I made it clear I did not agree with the idea of saying the election was stolen and putting out this stuff, which I told the president was bullshit. And, I didn't want to be a part of it, and that's one of the reasons that went into me deciding to leave when I did. Pues ahí está diciendo que él no iba de acuerdo con esta idea que se tenía en el sentido de que se proclamaran las elecciones como fraudulentas, que él decía que esto era bullshit, y que las cosas se estaban dando como eran evidentes, ¿no? Y ahí con esto Bill Barr se deslinda, que pues igual lo pudo haber hecho en su momento, ¿no, querida Adriana? Sí, porque al principio lo apoyó, como vimos, cuando vio cómo esto se desarrollaba es cuando se retira, cuando renuncia, y lo que quieren presentar también en toda esta serie de videos que van a seguir todavía, el lunes sigue esta sesión abierta para el público, es que hubo un intento de conspiración, una reunión que tuvo supuestamente Donald Trump con Giuliani, que ya sabemos que es su abogado, ahí en la Casa Blanca, con Sidney Powell, otra abogada que también estuvo muy presente, con Michael Flynn, el entonces asesor de Seguridad Nacional, para hacer un plan para cambiar las elecciones. Entonces, dentro de la ley norteamericana, para que algo se catalogue como conspiración, y que tenga implicaciones legales, pues se tiene que demostrar que hubo un plan y que se plantearon objetivos y que se llegó a esos objetivos. Así es que lo que estamos viendo aquí es algo muy parecido a lo del Watergate, es lo que estamos viendo. En aquel entonces también había audiencias públicas, todo el mundo las veía, no había otra cosa que hacer en aquel entonces, era lo que había en la televisión, y fueron 6 meses de audiencias que finalmente culminaron con la renuncia de Richard Nixon. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Si va a haber alguna implicación legal o no, no lo sabemos. El público norteamericano está dividido. Hay quien piensa que esto no fue muy grave. De hecho, ayer Donald Trump todavía ponía en redes sociales, dentro de las que todavía puede escribir, orgullosamente que el 6 de enero representaba el mayor movimiento de la historia del país. Y hay quien dice que todo esto que están haciendo en esta audiencia, pues solamente un teatro político y que es un distractor para hacer frente al problema de la inflación y que la gente no se dé cuenta, pero otra parte de los norteamericanos piensan que no es así. Entonces, ahí está esto que vamos a estar viendo toda la semana que entra, todas estas audiencias, y el último que tendrá la palabra pues será el público norteamericano. Sí, sí, por supuesto que sí. Y fíjate, como telón de fondo de todo tu comentario, la democracia en el mundo está en peligro. Pudiera ser, y es pregunta, si el siglo XXI nos traerá como resultado el tener gobiernos cuyo control sobre la sociedad sea absoluto, o si, no obstante, la sobrepoblación que vivirá el planeta de aquí a la mitad del siglo podrá seguir haciendo gobernable a un mundo bajo el principio de las libertades. O se sacrifican las libertades o se conceden las libertades en un marco referencial de derecho. Y eso se llama convivencia. Y eso es justamente lo que está en peligro. Así es, hay que analizarlo, Pedro. Está en peligro y no solamente son los hechos, toma del Capitolio, lo que pasó en Irán, sino todo el trasfondo que lleva a eso. Todo lo que, como el 9/11, que también se hizo ahí un asunto de condenar un hecho, pero también el proceso anterior a eso. Y justamente eso es lo que nos toca ahorita frente a las democracias que estamos defendiendo, Pedro. El proceso para no acabar en un hecho como el que planteas, que es un ataque a la democracia. Por supuesto. ¿Y qué pasa en México, no? Y en otros países de América Latina? Tremendo. Sí, es algo para pensarse y para desarrollarse. Y siempre con la confianza que la inteligencia y la sensatez del hombre han prevalecido y por eso las sociedades han sobrevivido con todos sus avatares. Adriana, que tengas un extraordinario fin de semana y como siempre, gracias por todos tus comentarios. Y en Punto de Vista, siempre está la invitación hecha y además estamos verdaderamente encantados con la respuesta del público a tus puntos de vista, a el punto central, a el punto y aparte y a el punto final en 4 horas de transmisiones
en las que tenemos un contacto mucho más directo con nuestros queridos públicos, a quienes desde aquí abrazamos todos. Gracias, Adriana, como siempre. Que tengas un excelente fin de semana tú y todo el auditorio, Pedro. Igual tú también, mi querida amiga. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.